Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estén viendo este video, gracias por darle clic al botón de play o al enlace. Y bueno, pues voy a hablar de de un tema que para mí es uno de los temas más interesantes con todo este auge de la, la inclusión, el racismo exacerbado, las ideologías extremas, las dictaduras ideológicas, todo este tema que, como siempre lo he dicho, si es que han visto alguna otra reseña del canal, que los invito a que vean, por ejemplo, el de qué es el terror elevado, donde está Florence Pugh ahí en la portada. Vean ese, está muy bueno, está acá abajo. Siempre he dicho que el cine es resultado del tiempo en el que está haciéndose. Y quiero hablar de un tema bien interesante que, bueno, creo que es bastante interesante para muchos. Espero que sí, que les guste este video, porque quiero hablar del cine progre o el cine woke. Yo había estado escuchando mucho que los wokes, que los progres, que esto y que el otro, y dije, ay, creo que yo tengo como que me gusta un poco, o sea, como que soy un poco progre, pero como que soy un poco de la derecha, luego, pero me gustan algunas ideas de la izquierda, o sea, como que no tengo un extremo definido como tal, ¿no? El cine progre o woke, para entender primero estos conceptos o para entender primero lo que es el cine progre, tenemos que entender primero lo que es lo que son ambos términos y qué significan y saber en qué momento ya suena peyorativo, en qué momento ya es algo extremo, en qué momento ya es una ideología, ¿saben? Hay que saber y para eso no crean que yo lo sé, o sea, obviamente tuve que investigar un poco, pero tampoco es un tema del que no se encuentre mucho, ¿no? Y quiero aportar, facilitarles esta información para que sepan qué es el tema progre, qué es el tema woke, qué es la derecha, qué es la izquierda, porque esto lamentablemente se mezcla con ideologías políticas. Estamos politizando el cine, cuando el cine es, sí, una herramienta política. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial se utilizó como una herramienta política. Hitler la utilizó como una herramienta política de propaganda. Entonces, sí, el cine es educativo también. Entonces, pues vamos a hablar de esto y para entender primero el término progre, que no es un término nuevo, ni mucho menos, y si tus abuelos o padres en sus años jóvenes tenían ideas como el derecho al voto para la mujer o al divorcio o las mujeres el derecho al trabajo, ellos eran considerados progres de alguna manera. El término comenzó a ocuparse desde 1930, cuando sectores sociales se comenzaron a dar cuenta de que los negros y las minorías necesitaban más derechos y que la mujer también tenía derecho a divorciarse si así lo quería, etcétera, ¿no? Estoy hablando de las minorías de esos momentos, las que eran minorías relevantes. O sea, se habla de minorías y poblaciones vulnerables que, por decirlo de algún modo, están bajo un tipo de sujeción, ya sea social o familiar. Me refiero a que los negros estaban bajo una sujeción social por los blancos y las mujeres estaban bajo una sujeción familiar que era el esposo, el papá, el hermano, el tío, con quien se quedara la mujer, ¿no? O el nuevo esposo, no sé. Obviamente los progresistas de hace 30 años o 40 o de los 50 ya lograron sus objetivos, ya hay derecho, por lo menos aquí en la cultura occidental, ya hay derecho al voto, ya hay derecho a que las mujeres y los hombres se divorcien, o sea, el divorcio ya no es mal visto, ya se lograron cosas que en su momento que eran progres, hoy ya están aplicadas y las vemos como muy normales, ¿no? Hoy el divorcio es de lo más normal, las mujeres ya votan y casi todos, por lo menos en las culturas occidentales, ya se pueden divorciar. No hablemos de culturas como la musulmana o algunas otras, pues ¿por qué no? Estos progres de primera generación sufrieron un pequeño cambio de paradigma al darse cuenta que los derechos sociales de ayer ya no son los mismos de hoy. Y también se tuvieron que dar cuenta que los derechos por los que ellos peleaban
y que ellos tenían, por ejemplo, un progre que estaba a favor del divorcio en su momento, tal vez hoy no está a favor del aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, para él es un choque de paradigma porque estos son los nuevos ideales, los nuevos estándares de derechos. Esta es la nueva agenda de derechos para la mujer, la nueva agenda de derechos para la sociedad, la comunidad LGBT. Estos son los nuevos derechos para, o sea, ¿saben? Y para ellos probablemente un, el derecho al aborto pues no está bien. Probablemente para ellos el derecho al aborto es un asesinato. Entonces ellos tuvieron que luchar con un paradigma. Y, pero ellos se siguen considerando abiertos y se siguen considerando que pueden con las ideas abiertas y cuando se dan cuenta que no, pues ahí hay un choque de paradigmas, ¿no? Con esto se deriva al término woke, que viene del inglés de Wake Up, los despiertos, que comenzó a ocuparse en los años 70 como un resultado de una sociedad awaken, despierta, o woke, como por una contracción woke, despiertos, con los derechos raciales o sobre los derechos raciales de los negros, los derechos a la comunidad LGBTQ y las feministas de segunda generación. El término woke ha tomado pues mucha más fuerza hoy en día para ahora tomar como un lugar, como un adjetivo peyorativo. Y así que regularmente los wokes o los progres actuales son socialistas o izquierdistas. Y aquí es cuando me refiero a que, pues esto se puede politizar, más bien ya está politizado, ¿no? Los socialistas son regularmente, antes eran socialistas, hoy son izquierdistas. Regularmente las ideas woke o progres las adquieren los izquierdistas o los socialistas. Mm, Hubo una transformación de paradigma, pero no me quiero meter mucho en ese tema de la transformación que hubo del socialismo al izquierdismo, porque me puedo meter en problemas y no me quiero meter en ese tipo de cosas. Cualquier derechista extremo puede utilizar este adjetivo peyorativo para utilizarlo de manera despectiva hacia los izquierdistas, hacia los progresistas, que para mí no tienen ningún sentido peyorativo los progresistas o decirles progres, creo que todo va en la intención. Creo que puedo ser yo progresista en pensar que, pues, por ejemplo, los empleados podamos trabajar ahora de lunes a jueves y ya trabajar nada más 4 días a la semana o terminar tu semana cuando termines tus labores, o sea, que ya termines lo que tienes que hacer en la semana. ¿No? Eso sería una idea progresista que en Europa ya se ocupa eso y aquí en México y en el Occidente todavía seguimos trabajando de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, ¿no? Entonces, yo puedo ser progresista en ese aspecto y no utilizarlo de manera despectiva. Ahora que ya entendimos un poco más el término y el significado, y más que nada la connotación social, pasamos al cine woke o progre. Tenemos dos tipos de cine predominante, el cine norteamericano o el cine europeo, es de lo que más vemos. Creo que son las máximas influencias cinematográficas en el mundo. De estas dos influencias cinematográficas tenemos que se deriva el cine coreano, el cine japonés, porque toman prestado de estas dos influencias, ¿no? Entonces, el cine norteamericano o el cine europeo, ninguno de los dos es peor que el otro o mejor que el otro. El cine norteamericano es más reaccionario a sus tiempos y a conveniencia, por lo tanto, es un poco más neoliberal. Se va para donde hay la lana, o sea, para donde si vende sacar la bandera de arcoíris de la comunidad LGBT, pues la voy a sacar porque eso está vendiendo ahorita, ¿no? Y para que se identifiquen, porque quiero que vean mi película, bueno, pues la saco. Eso es en Norteamérica tiene que ver mucho más un poco con el término capitalista. En cambio, el cine europeo es mucho más inclinado a la autoralidad, al autor, al cine de autor, por lo tanto es singularmente progresista o woke, sin tantos mm, intereses de dinero capitalistas.
Digamos que sí, pero no es tan obvio, ¿no? En un artículo del periódico de La Vanguardia, un periódico español, encontré una frase que me parece una verdad inapelable y la cito tal cual. El cine, a diferencia de otras expresiones culturales, es plebeyo desde su origen, perdón. Casi circense, prácticamente, forma parte de un carromato de feria, o sea, un carrito de feria, y el cine de autor, que es el intento de convertir este cine en alta cultura, no deja de ser una apropiación burguesa de un lenguaje plebeyo. No estoy tan de acuerdo. Recordemos que el cine fue inventado por los Lumière y los Lumière eran gente de dinero y crearon el cinematógrafo con mucho dinero y lo empezaron a vender entre la clase media y media alta. Entonces, no estoy tan de acuerdo con ese término, pero bueno, lo leí y me pareció interesante. Hemos visto un uso excesivo de temas que involucran una influencia social y cómo no, si como les comentaba, si el cine es resultado de su época, de su tiempo, de su contexto. Disney y Netflix, que son como que las más importantes en este momento, hay más, pero creo que son como que las más obvias, ¿no? Son productoras que han incorporado en su agenda para dar mayor visibilidad a los temas que muchos les llaman woke o de progress. Por ejemplo, el más reciente es el de La Sirenita de Halle Bailey, como la nueva princesa Ariel en esta película emblemática de 1989. Muchos han protestado por cambiar el color de piel de la sirena cuando originalmente sí es nórdica por estar escrita por su autor Hans Christian Andersen. Sin embargo, desde que hay una adaptación libre de La Sirenita en 1989 y que el final de La Sirenita de la película ya no es el mismo final del cuento original de Christian Hans Andersen, ahí tenemos ya un cambio. Entonces, a partir de ahí Disney puede accionar como ellos quieran y pueden hacer La Sirenita de color o la pueden hacer asiática o la pueden hacer mexicana, como ellos quieren. Entonces, ya es una adaptación muy libre del cuento original, que lo pueden hacer, no está mal. Yo al principio sí estaba muy en contra de que Halle Bailey eh, fuera tomada como como la sirenita que conocemos de Ariel, y, pero estudiando bien el tema, pues, ¿qué más da? O sea, son tonterías, son temas que si analizamos bien, son importantes, pero no son determinantes. Sí llevan una agenda, sí llevan un objetivo de parte de Disney, pero no son. Mejor pensemos en las personas que se están identificando con esa Ariel. Nosotros ya tuvimos a Ariel, la pelirroja, la nórdica, la que conocemos, y dejamos que la generación de hoy encuentre a su Ariel. Y listo. ¿No? Netflix es quizá uno de los más aferrados a querer afianzar temas de este tipo con películas y series diversas que lo ayudan a normalizar temas de conversación y a que se vean un poco mucho más comunes. Ellos están más casados, que ahí hay un doble discurso es lo que yo decía, lo que decía al principio, que el término del cine norteamericano está más afianzado hacia el capitalismo y si me conviene sacar la bandera de arcoiris, la voy a sacar y entonces voy a sacar muchos temas de LGBT y voy a hacer mi serie de Heartstrop o voy a sacar mi película de bla bla bla, lo que sea. Entonces, eso pero si no estuviera de moda, se inclinarían hacia lo que estuviera en tendencia, ¿no? Y eso es un falso walk, por decirlo de alguna manera, no va realmente con la corriente social pura, no es que de verdad apoyen a a la comunidad LGBT, sino que están yendo con ellos porque les está dando lana. Entonces, algunos ejemplos tempranos en su momento y les van a sorprender porque yo también me sorprendí y dije, wow, sí es cierto, estas películas pueden ser un poco woks y que son del cine norteamericano, que son ahora las puedes ver y dices, sí es cierto, en ese momento pudo haber sido, esos temas eran pues como muy progresistas. Por ejemplo, Avatar de James Cameron. Es una película woke porque tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con esta conciencia de cuidar el calentamiento global, de ponerle atención a la naturaleza, de no ser tan abrasivos con la naturaleza.
tema woke. No digo que sea malo, sino que es un tema que está dentro de la agenda progresista, ¿no? JFK de Oliver Stone, también, esto es mucho más politizado desde el lado, pues recordemos que JF Kennedy era demócrata. Filadelfia de Jonathan Demme con Tom Hanks, por el que ganó el Oscar como mejor actor, pues era un tema woke o progre porque pedía o ponía en evidencia los, la, pues sí, los maltratos que a veces la sociedad puede tener hacia la comunidad LGBT, más cuando hubo esta pandemia o esta emergencia médica mundial por la propagación del virus del VIH. Entonces es un tema woke. Crash de Paul Haggis, la película que ganó como mejor película en, no me acuerdo el año, pero Crash donde está Tandy Newton, es una mujer que la trató de abusar, la manoseó un policía en la carretera y el esposo no hizo nada porque son negros. Eso es un tema woke. Diarios de motocicleta de Walter Salles, donde sale Gael García Bernal sobre el Che y su mejor amigo en este viaje en carretera, también es un tema woke. Thelma y Louise de Ridley Scott, la liberación femenina, feminista 100%, nuevas ideas, mujeres independientes, tema woke. American Beauty de Sam Mendes, también un tema woke. El tema del Club de la Pelea de David Fincher es una película woke porque primero destruye como que varias instituciones, la empresarial, la política, y al final se queda con la mujer que él quiere y todo se ve derrumbando. Tema woke. Son ejemplos de algunas películas woke que pude rescatar, pero si a estas les añadimos, por ejemplo, sí, La Sirenita, la nueva Sirenita es un tema, es una película woke, porque trata de rescatar eh, o poner en evidencia, o poner, no en evidencia, sino que poner a una mujer, a una minoría en el punto, la Sirenita, la protagonista, una mujer de color, una joven de color, como Halle Bailey. Entonces, es un tema woke. Algunas películas más bien no algunas películas, muchas películas de Disney son temas woke o temas progres. Eh, pues creo que hay muchas. No sabría identificar más en este momento, pero creo que Disney y Netflix son de las que más tienen temas woke o temas progres. Yo no los utilizo como un término peyorativo, obviamente tiene que ver mucho con el contexto, pero más que nada ese es el tema woke. Hay series, muchas series de tema woke. Por ejemplo, la nueva serie de House of the Dragon es un tema woke, o sea, están poniendo a una mujer como al frente, ¿no? Como que está, también desde Game of Thrones, es la mujer, la fortaleza de la mujer como tema central, que la mujer puede liderar. Antes eso no se veía, eso es un tema progre o un tema woke. Y bueno, pues más que nada es eso. ¿Y qué les parece este tema? ¿Qué otras películas woke o progres han conocido? Ah, una muy buena, El Hoyo, está en Netflix. Es un tema progre netamente. El Hoyo es un tema woke. Chequenla, tiene cosas políticas bien, bien, bien evidentes. Esa está en Netflix y causó también mucho revuelo en su momento cuando la lanzó Netflix. Era como de los progres, una mentalidad progre. Entonces, yo no tengo mis propios ideales, que no son tema de hoy, pero no estoy de acuerdo en que rechacemos y que generemos tanta violencia en las redes sociales contra Halle Bailey y su personaje de la Sirenita. Muchos temas, ya después hablaré. Si tienen alguna pregunta que me quieran hacer respecto a este tema, déjenla aquí en los comentarios. Díganme si localizan alguna película woke, si ustedes están de acuerdo con estos temas, que se incluyan estos temas en las películas, en la literatura. Estamos viendo que el arte se está viendo totalmente influenciada por su propio contexto. Entonces, díganmelo en los comentarios, síganme en mis redes sociales, en Twitter y YouTube como Luis Montrier, Cuadernos de Cine en Facebook, y nos vemos en el próximo video o la próxima reseña, cinéfilos. Hasta la próxima.